10 de la mañana, 39 minutos y continuamos. Hoy es lunes, estamos con el maestro Esteban Guerra, que está con nosotros como todos los lunes, en esta mañana fría, pero seguramente más fría estaría la mañana en Esquel, seguramente, ¿no? Buen día, maestro, bienvenido, Hola, ¿cómo le va? Marité, buen día Carlitos y buen día a toda la audiencia. Algunos estarán al lado del fogón. Digo, en Esquel hace mucho más frío. Sí, sí, sí. Mirá, es un lugar donde se concentra por las cordilleras, la precordillera, parte de montañosa no tan alta, pero concentran los vientos y hay vientos cruzados. Ni qué decir para el avión. Hoy estaban hablando de vientos blancos, que es el que lleva la nieve directamente el Claro. viento, y dicen viento blanco, El ¿no? viento blanco, claro, pero generalmente el viento blanco se habló, y mira qué casualidad, tengo entendido y a veces en algún momento lo he soportado, es en la zona de la Puna de Atacama, en la zona del noroeste argentino. Ah, porque están hablando del sur, mire, hablaban del No, sur, ¿eh? además, Ajá, y si han cambiado las condiciones meteorológicas, sí, y en el sur hay pequeños microclimas, te vas a sí. encontrar con lugares que está cultivada alfa, zapallo, tomates afuera sin estar dentro del invernáculo. Tienen muchas personas en el campo, pero pequeños microclimas que en otras partes a pocos kilómetros se quema todo el frío. Claro, por el frío. Bueno, ha nevado mucho, hay lugares donde hay 20 centímetros de nieve, maestro, Sí. tremendo en el sur, ¿eh? Toda esa zona, ¿no? Dice que es bueno para el turismo, pero resulta Sí. que No, y no sabés para que de nevar. para el campo es buena la nieve porque a medida que se va derritiendo, se va disolviendo por efecto del calor, o sea, de los Sí. rayos solares, se infiltra y va pasando por los distintos horizontes del suelo. Sí, En cambio, cuando a veces, y que allá se producían lluvias, pero no fuertes como acá, ahora algunas son acompañadas por los fuertes vientos del sur, ¿no? La lluvia es más superficie, lava, y si hay pendiente, escurre claro, y no infiltra. claro. En cambio, la nieve, para los chacareros, para toda la gente, para las pasturas, favorece y también perjudica. Hay que tener mucho cuidado. Por eso también reglamentaciones municipales de allá de la zona y zonas aledañas, todas las provincias del sur y más cercanas a la cordillera, creo que lo mínimo es 22 en ángulo agudo la caída de los techos. Claro. Y las chapas acanaladas no son como las chapas de los techos de acá de esta zona, Ajá, acanalamientos chicos, sino son anchos, claro. y la pendiente y el tamaño de la chapa es para poder deslizar, quitar la nieve, porque si se seca la nieve por ejemplo, tengo entendido y lo conozco así desde el punto de vista de la parte tecnológica, Si se hace hielo, digamos. claro, el metro cúbico de nieve es, Pesado, lo que pesa en las chapas. sí, no me acuerdo en este momento la cantidad Claro. de De kilogramos Por metro. por centímetro cuadrado. Ah. Mm. Y si nosotros teníamos las ventanas, sacábamos con escobillones grandes, Claro. y después la pendiente del garage había que sacar. Ah, mira, lo que hemos trabajado, afrontando los problemas del clima, los chicos se divertían, la pasaron bomba, la pasaron brutal, se recopaban. Te lo digo en términos actualizados. Me causa mucha gracia cuando usted lo dice así, maestro. Sí. Me causa mucha gracia. La, Pero la claro. pasaban beautiful. Claro. Digamos. Sí, claro. Qué bueno. Pero bueno, claro, porque las chicas en la nieve seguramente, como cuando se va a Bariloche, ¿no? De turismo Pero y mirá, demás. Pero cenábamos temprano en pleno invierno, caía nieve y estábamos en una pendiente. Todos los chicos del barrio, que eran más de 30, las nenas y los varones, salían a jugar y era un griterío. claro. Y entraban a la 1 de la mañana y había que ponerlos en remojo en la bañadera, en agua caliente, porque entraban azules de frío, Claro. pero nadie aflojaba. Claro. Y no, a veces una angina, pero era un frío seco. Claro. Y lo peor era cuando la nieve se derretía, que pisabas, te creías, la parte de arriba estaba medio congelada y la de abajo agua. Te quedabas los zapatos, las zapatillas, te ponías el pie dentro del agua fría. Pero hemos tenido Mucho tanta... frío. Bueno, En pero fin. como usted decía, un frío seco. Hoy trajo un tema el maestro que son las plantas justamente Invasoras. invasoras, que bueno, en realidad no las plantamos, a veces vienen Claro, solas. son competitivas. Claro. Y generalmente
son plantas exóticas, foráneas, Sí. o sea, no de estos pagos, o sea, en criollo bien, forasteras. Sí. Por ejemplo, el álamo blanco, el pie femenino, que es a veces, y se ve nomás como habíamos tratado el tema, pasando a pocos metros de aquí, Sí. por la bicisenda, hay unos matorrales Ajá. que es producto del renoval, de las raíces gemíferas. Claro. Y avanza, y si los van dejando, se meten en el campo, y si hay montes frutales, compiten con los frutales que sean, ¿no? Que se esté cultivando, ya sea cítricos o durazneros, damascos, manzanos, lo que fuere. Entonces, con las primeras filas, entonces, hay que tener cuidado. Pero una planta muy competitiva que aparece y que la llevan a veces los frutos, los van sembrando los pájaros, es el ligustro. Ah, sí, sí. Más en los terrenos baldíos. Sí, hasta en las macetas nacen los ligustros, maestro. El Totalmente invasivos. Sí, vos sabés que es invasivo. Fíjate, el ferrocarril, que ahora anda muy, muy poco, desde aquí, desde Lima hasta Zárate, a ambos lados de las vías ya no se ve casi para el campo. Es cierto. Invadió el ligustro de hojas grandes, Sí, sí. europeo, que lo tenemos a veces en el arbolado urbano y en el arbolado vial. Otra planta invasora, que generalmente a veces en las terrazas o en los techos, cuyos ladrillos están asentados en barro, Sí. caen las semillas, Sí. caen los frutos, que son a su vez semillas. Por ejemplo, pasa con la casuarina, pero arriba, Sí. en las terrazas, en los techos. Pasa con el Es verdad. árbol Que del parecen cielo. pinitos arriba. Claro, mal llamado pino. ¿Cierto? La casuarina pasa con con el árbol del cielo, el ailanto, que acá se ha sacado, pero hacia la zona de Atucha había montes de ailanto. Y en Buenos Aires, en los terrenos donde se van demoliendo los departamentos, los consorcios ya de muchos años, queda el terreno baldío y a los pocos meses ya es increíble el árbol del cielo o ailanto, lo he visto en muchos países también, en las banquinas, avanza y Ese si no... se queda como una pelucita. No, así. no. Ah. El árbol del cielo da el ailanto, tiene unas hojas muy grandes compuestas Sí. que son medio parecidas a las de los el nogal americano, esas que se están ahora los pecanes, medio parecidas, Sí. pero tienen al estrujarla un olor nauseabundo, un olor muy, muy desagradable. El árbol del cielo, el ailanto. Sí. Se ve muy poco acá en Lima, algunos, más para las estancias sobre el río Paraná, en Atucha, ahí había mucho. Bueno, sí. Otra planta invasora es la acacia negra, la acacia de tres púas, esta acacia que da ahora unos racimos, unas chauchas, unas vainas muy grandes, y tiene unas púas. Se trajo con el fin de una planta que se fue propagando más en los bañados, en los suelos, no suelos arenosos, sino en los suelos donde hay tierra greda, ¿no es cierto? Más secos, digamos. Los suelos más impermeables, pero es tan agresiva. Y la prueba de ello es que invadió el camino del cementerio hacia el río Areco, el camino que está acá, que era el camino de tierra. Sí. Y en algunas partes, pasando el kilómetro 103, es perpendicular a ese camino, ha invadido y se ha quitado en parte. Sí, que ha quedado como una huella nada más. Sí, ni eso, porque no permite, tiene unas púas muy grandes. Y además tiene la particularidad de que si utilizás, tiene madera muy buena, semidura, dura, pero si utilizás una parte donde se ha metido, quedan las improntas de las espinas, después se desprende la espina, cuando se seca la madera y quedan como si fuera atacado agujeritos, como si fuera la polilla. Ah, sí. Entonces, eso lleva desde el punto de vista tecnológico a que la madera pierde cierta resistencia y pierde cierta calidad en cuanto que no son las condiciones de vender para un mueble, ¿no es cierto? Claro, supongamos. O para un parque, podría ser porque tienen unas hojas chiquititas, aparte de las espinas muy grandes, las hojas chiquititas. Tiene hojas compuestas. Y son de tres formas. Si me pongo a explicar, los voy a confundir a los oyentes. Está bien, son está bien. Hojas... son complicadas las hojas de la Gleditsia triacanthus. Se llama acacia negra, esa es la verdad, o acacia de tres púas, y proviene de los Estados Unidos. La acacia blanca, o sea,
la falsa acacia, la Sí. robiña, que también se cultiva y que tiene renovales, Sí. la acacia blanca, renovales, ¿sí? La acacia negra, la que dijimos, las de púas, en esas chauchas el animal ramonea y después a través de las heces las va sembrando, Claro. en las bostas, en las heces. ¿Cierto? Sí. Bueno, y se hacen los repoblados. En Sí. cambio, la acacia blanca tiene aguijones, Sí. da los racimos, es muy melífera, Sí. se sacan buenos postes, buena madera para escaleras de las casas, dentro de escaleras internas, me refiero, no Ujú. la escalera de 2 hojas, Sí, pues sí, sería sí, muy sí, sí, pesada. sí. Pero A los sí, escalones, digamos. los de escalones de 90 centímetros Sí. por 2 pulgadas de ancho y 90 de largo, son para dirigirse desde la planta baja hacia los primeros pisos. Sí. Bueno, y tiene también como poste, todas las chacras se plantaban, pero tiene una particularidad de que es invasora. El olmo siberiano, y prueba de ello en La Pampa, parte de San Luis, hay renovar. El olmo siberiano se propaga por el fruto, o sea, lo que llamamos semilla, es un fruto redondo, una sámara, orbicular, y se propaga por las raíces gemíferas. Así que tiene doble ataque hacia los cultivos, hacia Sí. las distintas, hacia los cultivos, ya sea de cereales, de las quintas, las hortalizas, o de frutales. Ajá. Otra, el mal llamado ombú paraguayo, o sea, la morera de papel. No lo había escuchado La nunca. Brusonetia papirifera, Ajá. Brusonetia se escribe papirifera Ajá. con PH, tal. Bueno, una cosa es pronunciarlo. ¿Y qué se parece al ombú que tenemos? Mirá, No. escucha, si haces una caminata por la estación, Sí. donde está el tanque de agua Sí. sobre la barrera que va hacia Atucha, Cerca de la sede de Locos del Moño es eso, sí. claro, bueno, ahí hay un árbol grande que a prima facie, o sea, Sí. a primera vista, es un ombú, pero pertenece a la familia de las moras. La morera de papel U, ¿no? Sí. La liaison, ¿no? Sí. O el ombú paraguayo. Y si tocas las hojas, son tan ásperas, Ah. son como un papel de lija. Mm. Y son todas parecidas a la mora. De ahí Voy, que voy a ir a verlo porque no me acuerdo. es No un me lo árbol, acuerdo al pero árbol. la copa es muy grande Sí. y como no la han podado, no la han tocado, se parece en cuanto a la morfología, a la Sí. fisonomía, la forma, De un le ombú. parece un ombú. Ahora, el verdadero ombú, Sí. hay planta masculina y planta femenina. Ah, sí. La fitolaca dioica es el ombú. Ajá. Y aparte tiene un olor. Y el ombú tiene unas flores y los frutos en Sí. racimos. Sí. Bueno, ahí las avispas, las abejas silvestres forman sus camuatí. Y las hojas sirven para hacer alguna maldad. Y, Para darle en algún té a alguien. sí, y Gilla Murano, si viviera, le daba té de cicuta a las amigas. Claro, y o de ombú que te produce. El ombú es tremendo. Pero bueno, aquí en Lima había varios ombús. Ahora identificábamos algunos lugares con el ombú, ¿no? Había. El Había, ombú es sí. una hierba, o sea, una Sí. hierba de la pampa. Sí. Una madera muy floja, Sí, pero una copa, los animales se guarecen sí, en época de verano el sol sí. y en época de, bueno, invierno también. Y además para los vientos, ahí el animal... Hermosos los ombúes, maestro. Y Muy hay linda muchas, planta. pero no las voy a decir, porque si no, mira, te clausuran la radio No. y a mí me meten preso. No, viejo. no haga eso, maestro. No, pero el dicho es así. Sí, Las connotaciones, algunos de los oyentes las sabrán, pero dice, la pampa tiene el ombú, Sí. y ya me olvidé lo que sigue. no, claro. Pero son varias las formas, las relaciones. Sí, es verdad, es en verdad. las rancheras, mamita, ahí Sí. sí que sale bien lo que la pampa tiene el ombú. Tiene el ombú. Pero había lugares donde había ombú aquí en Lima, bueno, generalmente también en las famosas, cuando decíamos que íbamos al campo donde ya no había más casa ni nada, que eran Taperas. las taperas, exacto, las taperas, había ombúes. Ahora no hay muchos ombúes. Bueno, eso quedó en el pluscuamperfecto Creo del que verbo, en había. en la calle 4 al final, creo que ayer estuve por ahí, estuve viendo un Aparte ombú. tiene una raíz muy, y sobresale la parte Sí. basal, Sí, pero la madera es muy floja, no te sirve para nada. Claro. Se lo considera una hierba gigante. claro, claro.
Pero no es invasora porque no hay muchos. No, el ombú. Ahora te digo, dentro, donde ves algún agujerito en la corteza o así, en el leño adentro, Sí. es seguro que hay camuatí, Oh, de avispas, o si no, abejas. de abejas silvestres. sí, de chiquitas. abeja silvestre. Y tampoco, ¿y cómo se siembra? Ya que estoy le pregunto, un ombú. ¿Cómo, si usted quiere hacer un ombú, cómo lo Bueno, puede hacer? La plantita del La ombú. plantita, lógico, tiene sus frutos, hay que dejarse caer, es un racimo el fruto, Sí, de la flor femenina, sí. y si está cerca el árbol masculino, por Tiene el que haber polen dos. fecunda, claro, Si no, no. claro. E inclusive el bonsái hace que tengas pequeños ombúes. Sí, sí. Sí, yo le dije que tengo uno que hizo mi Tenés mamá. claro, sí, habías dicho. sí. Claro. Y mira, si nosotros acá había Sí. paraísos en todas las Es veredas, cierto, es había. cierto. Sí, no hay más tampoco, Otro maestro. que volvemos al pluscuamperfecto Sí. del verbo haber, ¿no? Es verdad, no hay casi paraísos. Pero si vos vas sobre la ruta 12, que es la ruta que va bordeando el Paraná, Sí. y que sale de acá de Paranacito, Sí, ¿no es cierto? sí. Bueno, ya viene. No, de acá de los, Sí, de los puentes. De los Sí. puentes, bien. Bueno, y ya después, cuando tomás Entre Ríos, Corrientes Sí. y Misiones, más hacia Corrientes y Misiones, el paraíso gigante, a través de sus frutos, Sí. se va resembrando y forma poblaciones, o sea, Ajá. forma repoblados. Sí, tiene unas flores con un aroma increíble el paraíso. Una fragancia, pero también tiene, ¿cómo se llama? Concentraciones químicas Ajá. que resulta venenoso. El fruto En el fruto, que usted dijo que no sirven para los animales que a veces comen. y las ovejas de un vecino de acá Sí. se le envenenaron a punto de tener que... Claro. Tienen principios activos. Claro, Por ejemplo, acedarina. claro. La cicuta tiene coniina, Claro. de ahí que se llama conium maculatum, Sí. la cicuta melia De, cerch. de la familia, digamos, de la familia de la cicuta. No, o sea, no. La cicuta es de la familia del perejil, Ah, del cierto, apio, cierto, sí. de la flor de la zanahoria, Sí. porque son todas de las biznagas. Y amiga de Gilla Morano, como me dijo recién. Claro. Sí, sí. Gilla Murano las invitaba A tomar el té. Y además, Sí, si vamos hacia el sur, sí. nos vamos a encontrar con el abedul. Sí. El pino oregón, que viene de la zona del oeste americano, tiene una madera de primera calidad. Hay Sí. plantaciones, pero se va resembrando por el viento, lleva las semillas de pinos, tienen alitas, que son tipo samaroides, Sí. falsas sámaras, y eso hace los repoblados, o sea, hacia almácigos, Ajá. a la vera de los caminos. En la zona de Bolsón, en toda la zona donde hay un poco de humedad, Bolsón es más húmedo que la zona hacia el Chubut, y entonces se ven repoblados. Y esas plantas hacen competencia con las plantas nativas nuestras y con las plantas de las plantaciones forestales que se han dispuesto con un alineamiento entre hileras y entre árboles de la Claro. misma hilera. Entonces, hace competencia por la luz, hace competencia por los nutrientes del suelo, Claro. por el espacio, por todo. Claro. Plantas agresivas. Y aquí me estaba acordando el nombre. Las plantas que nacen arriba de los techos Sí. y forman pequeños árboles, por ejemplo, el ligustro, Sí. el árbol del cielo, Sí. el fresno, la casuarina, siempre que estén asentados en barro y que Sí. se moja, se humedece la semilla, germina, y se van afincando, toman asideros Sí. las raíces. Se llaman plantas ruderales. Ruderales. Y el palán, Ah, sí. que, palán. que lo usan mucho para Hoja ancha tiene unas para hojitas. muchas Sí. curaciones. Se usaba mucho el palán. Sí. Sí. El palán es un tipo arbusto, Sí. es una herbácea, que también crece sobre las terrazas y Sí. sobre los tapiales. Los techos generalmente de casas antiguas. Enrique Cáceres, no, Enrique. Cepeda. Enrique dice, hola Marité, buen día. En los campos de Atucha y Las Palmas todavía hay muchos. El Rincón, dice La Duar, San José, Sí. La Sachira, Sí. San Antonio, Las Palmas. Hay todavía, dice, es malo dormir la siesta a la sombra del ombú, dice. Bueno, pero es malo. Vos sabés, me dio pie el joven, gracias, Sí, ¿no? Enrique Cepeda. Sí, Vos gracias sabés que Enrique. malo dormir la siesta y pasar delante de
el Cinnamomum, el alcanforero. Ah, El ingeniero Ottone, mira, sí. falleció ahora, era igualito a Ricardo Spalter, Sí, el actor uruguayo. Sí. Igual, hasta para hablar. Era un señor, pero muy erudito, sí. increíble, hasta fue decano de la Facultad de Agronomía de Morón y trabajaba con nosotros. Pero él era tan apurado para hablar y Sí. para comer se tiraba. Era Ricardo Spalter cuando el Toto Paniagua. Toto Bueno, Paniagua. los alumnos de la Facultad de Agronomía de Morón le habían puesto ahí bien el Toto, no le decían ingeniero Jorge. Bueno, entonces yo iba a estudiar, iba con él iba a la parte administrativa, tenía en la estación forestal 25 de mayo, estaban los empleados de campo, de los viveristas y los empleados administrativos. Y una arboleda que hacía dosel, o sea, hacía techo Sí. de alcanforeros, árboles grandísimos. Ah. Cuando llegábamos ahí, levantaba polvareda, disparaba, era como una cuadra, debe estar todavía. Para ir a dormir la siesta. No, corra, guerra, pase corriendo, me gritaba. Digo, ¿qué le pasa, Jorge? No, porque es una planta castradora, si usted se queda a un lado ahí, queda castrada. Yo lo miraba y decía, pero por favor, Ottone, ¿qué está diciendo? Y era alcanforero, un alcanforero. En la planta de alcanforero. Una locura. El Cinnamomum cánfora, en las plazas, Sí. en Buenos Aires he visto que hay alcanforeros. Estrujás la hoja y que Sí, era el la olor a pastilla de alcanfor en el año 55, cuando vino la poliomielitis a la Se Argentina, usaba. e íbamos a la escuela, todas las mamás tenían que ponernos acá en el bolsillito del guardapolvo. Una pastilla de alcanfor. Se compraba en la farmacia una pastilla con un gen, se hacía un pequeño... Como una bolsita. Una bolsita y no te olvides la pastilla del todo No el puedo año era creer. alcanfor por la poliomielitis que vino. Pero ya te digo, cada vez que veo un alcanforero, Se acuerda de Don Toto. el Cinnamomum glandulífera, el Cinnamomum cánfora se llama. ¿Qué nombres, maestro? Mira, sí, verdaderamente, solamente a mí se me puede ocurrir. Sí, a usted se le puede acordar de eso, de esos nombres, sí, la Y verdad. porque tenía la responsabilidad de formar futuros profesionales. Entonces, Claro. no puede estar Un profesional como usted no podía... Sí, pero no si saber. yo me estaba en 4 copas, tal vez como salía volando. ¿Y cuántos 4 de copa hay ahora, maestro? No, ¿Cuántos 4 de copas hay ahora? Creo que lo que formé y tuve la responsabilidad y la buena suerte de tener buena salud porque no faltaba nunca, la verdad que... Bueno, saludarlo por el Día del Ingeniero Agrónomo, que fue justamente el viernes, si mal no recuerdo, así que saludarlo también, maestro, Agradecido. por ese Claro, por ese porque día. era el Día del Ingeniero Agrónomo. Y de veterinario. Claro, que eso comenzó en Lavallol, cerca de La Plata. Estuvo muy bien que me mandó el audio, así lo pudimos escuchar y, Claro, y aprender un poco más. No, y además la doctora, la señora Elisa Hirschon, Sí. eran gente muy mayor, bien a Campeche, pero tenían un conocimiento, y el ingeniero agrónomo Julio Hirschon, ellos se habían afincado, hacían investigación, y además, vos no sabés, la cantidad de gente que ya no está, pero con las cuales uno se ha formado, Claro. agradecido Ahí está. de todos los conocimientos que han impartido. Claro. Sabían transmitir. Totalmente. Y no se las creían, no eran de pacotilla, eso es lo que quería decir, profesor de pacotilla. De 4 de copa, dijo recién. Y sí, 4 copas. Maestro, muchísimas gracias como A ustedes, siempre. Lo despedimos gracias. hasta el lunes que viene. Muchas Agradecido, gracias. Marité, gracias a usted y a la audiencia, lógico.